Buenas noches, profesora. Hoy les voy a hablar acerca del tema la guerra de Irak, causas y consecuencias. Bien, la guerra de Irak fue un conflicto que comenzó el 20 de marzo del 2003 y finalizó el 19 de agosto del 2010. Se inicia al organizar los Estados Unidos una coalición multinacional para la invasión de Irak. La principal justificación para esta operación que ofrecieron el presidente de los Estados Unidos, George Bush, fue la falsa afirmación de que Irak poseía y estaba desarrollando armas de destrucción masiva, violando un convenio de 1991 de la ONU. Funcionarios de los Estados Unidos sostuvieron que Irak representaba una inminente amenaza a su pueblo y a sus aliados. En 1990, Irak estaba sumida en una profunda crisis, por lo que subieron el precio del barril del petróleo, mientras que Kuwait lo bajó. Tras esto, Irak le reclamó a Kuwait el pago de una deuda en compensación por el petróleo sustraído de su territorio. A estos problemas se unieron las viejas rivalidades fronterizas. Irak volvió a reivindicar su soberanía sobre la costa kuwaití. El 2 de agosto del mismo año, Irak invade Kuwait, liderado por Saddam Hussein, con el objetivo de controlar las reservas petrolíferas, así como comenzó el roce entre Estados Unidos e Irak, ya que Hussein realizó llamamientos a la Guerra Santa contra Estados Unidos para conseguir la unidad árabe. Los países occidentales estaban en contra de las propuestas de Hussein, que eran paz global para Oriente Medio, búsqueda de una solución para el conflicto entre Palestina e Israel y retira de las tropas de Estados Unidos para liberación de su pueblo. Tenían dos objetivos para que Saddam Hussein no llevara a cabo sus propuestas: evacuación de Kuwait y el derrocamiento de su régimen dictatorial. Ahora, la invasión de Irak se llevó a cabo el 19 de marzo y 1 de mayo del 2003. Las causas de esta irrupción fueron el desarme iraquí y la liberación de una sociedad oprimida por su líder, Saddam Hussein, a quien también se acusó de apoyar y promover el terrorismo. Bush mantenía que Irak representaba un peligro mundial por sus actos terroristas y su capacidad bélica, algo que no se pudo probar una vez comenzando el conflicto. La invasión de Irak sumió al país en una situación de extrema desesperación, en donde la reacción fue únicamente defensiva. Sobre las principales causas, se sabe que los informes de los expertos no confirmaron la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Esto llevó a Estados Unidos a buscar pretextos para justificar la guerra en Irak. Washington alegó que dicho país utilizó una cantidad de armas químicas durante la guerra contra Irán y que las mismas se mantenían intactas. La guerra contra Irak no fue para eliminar el armamento de destrucción masiva ni para defender los derechos humanos, sino por la obtención del petróleo. Otra de las causas fue el atentado sufrido en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001 por parte de Al-Qaeda, al secuestrar 3 aviones y 2 de ellos impactar en las Torres Gemelas y otro en el Pentágono, dejando miles de muertos a su paso. Tras esto, quisieron derrocar al gobierno iraní, ya que fue considerado como posible aliado de Al-Qaeda. Tras las continuas peticiones de Bush, Irak le permitió a la ONU
inspeccionar el país en busca de las armas químicas, que no fueron halladas, además de las exigencias impuestas por la ONU. Hussein se vio enfrentado a otro tipo de cláusulas, las exigidas por Bush, las cuales le imponían dejar su mandato y el país en 48 horas. Al no responder, Bush dio por iniciada la guerra a pesar de la opinión de varios países del mundo, quienes estaban en desacuerdo. Pasadas las 48 horas del ultimátum, comienzan a las 17:30 horas de Irak los bombardeos a blancos específicos en Bagdad, y las tropas aliadas de Estados Unidos toman un Qasr al sur del país. El primordial objetivo de las fuerzas aliadas, Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no?, fue tomar posesión de la capital del país, y para lograrlo su estrategia se basó en ir cercándolos de norte a sur. Se ubicaron en puntos clave, al sur de Kuwait y al norte de Mosul, abrumando al país enemigo con su sofisticado armamento. Las fuerzas aliadas continuaron bombardeando e invadiendo distintas zonas del territorio enemigo, sin importar lo que destruían, dejando atrás su principal objetivo: liberar al pueblo iraquí de la opresión ejercida por Saddam Hussein. Pasados 22 días del inicio de la guerra, las fuerzas aliadas llegaron al punto clave y tomaron la ciudad. Las principales consecuencias económicas fueron que el Congreso de los Estados Unidos aprobó un presupuesto para que la guerra de Irak de 151.1 miles de millones de dólares. Los precios del petróleo alcanzaron máximos históricos, en gran medida debidos a la guerra de Irak. Esa subida en los precios del petróleo provocó en todo el mundo tensiones inflacionistas y disminución en la producción del petróleo. En Irak bajó de 2.04 millones de barriles mensuales en el 2002 a 1.33 en el 2003. Irak sufrió un boicot comercial que impedía los suministros de medicinas y materiales sanitarios. Por tanto, muchos hospitales fueron dañados durante la invasión y los helicópteros americanos siguieron atacando y destruyendo ambulancias en servicio. La tasa de desempleo iraquí pasó del 30% anterior a la guerra al 60% en el verano del 2003. Los suministros a las tropas de ocupación fueron encargadas a empresas americanas en vez de iraquíes. Muchos economistas habían previsto a largo plazo graves problemas como consecuencias del efecto sobre la deuda pública, el déficit exterior y las tensiones inflacionistas. Como consecuencias sociales, los índices de malnutrición se dispararon del 19% previo a la invasión a una media del 28% 4 años después. El continuo empeoramiento de la crisis humanitaria en Irak, producido después de la intensificación de las operaciones militares estadounidenses llevadas a cabo en Bagdad a partir de febrero del 2007. Los hospitales y otros servicios importantes se encontraban cortos de personal, ya que más de la mitad de los médicos abandonaron el país. El conflicto tuvo un número de víctimas superior a 650.000, la mayoría de ellas eran de nacionalidad iraquí. Ahora, las consecuencias territoriales de la guerra se manifestaron de modo muy diverso sobre el medio ambiente del escenario bélico. Ante todo, se produjo una destrucción de paisajes,
contaminación de la atmósfera y, en definitiva, pérdida de calidad ambiental que tardará varios decenios en poder recuperarse. Además, las armas utilizadas eran de tipo químico y los efectos se multiplicaron negativamente. Es importante mencionar que el viceprimer ministro iraquí, Tarek Aziz, fue el portavoz de la oposición de su país para el mundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, fue uno de los principales defensores del ataque a Irak. Ya antes de la llegada de George Bush a la Casa Blanca, pedía una acción armada contra Saddam Hussein para defender los intereses estadounidenses. El primer ministro británico, Tony Blair, fue aliado de Estados Unidos contra Irak. A pesar de enfrentarse a una oposición interna, Blair continuó con sus esfuerzos para conseguir el apoyo de la ONU en una operación contra Saddam Hussein. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Igor Ivanov, anunció el veto ruso a una resolución que aprobara el ataque a Irak. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Jack Swartz, fue uno de los defensores de la guerra para desarmar a Saddam Hussein. También el ministro de Asuntos Exteriores francés, Dominique de Villepin, fue el mayor representante del bloque pacifista. Consiguió el apoyo de importantes representantes del Consejo de Seguridad para continuar con las inspecciones en Irak. El presidente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed El-Baradei, el jefe de los inspectores de la ONU, Hans Blix, fueron los responsables de confirmar la acusación de que Irak tenía armas de destrucción masiva. El presidente de Estados Unidos, George Bush, buscó la guerra acusando a Irak de atropellar los derechos humanos y poseer armas de destrucción masiva. El presidente de Irak, Saddam Hussein, dijo que Estados Unidos solo quería la guerra para conseguir el petróleo de su país. A pesar de los anuncios de que su país vetaría un ataque a Irak, el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo una distancia segura. Fuentes de la Casa Blanca afirmaron que negociaba con Estados Unidos un apoyo a la guerra. El presidente francés Jacques Chirac fue el gran nombre del bloque que se opuso a la guerra. Afirmó que su país vetaría cualquier resolución de la ONU que autorizara también un ataque contra Irak. Muchas gracias por su atención.